Hola y bienvenidos a Becoming Fluent. Soy Tad y hoy voy a hablar sobre la razón por la cual elige vivir en Argentina por un año. Primero, si no hablas español, no hay problema. Hay closed captioning abajo. Si hablas español e inglés, tal vez deberías poner el closed captioning como quiera, porque estoy aprendiendo y podría hacer Errores. errores. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Argentina? Me enamoré de ese país cuando lo visité por primera vez hace 3 años. Gracias a mi amigo Edriel, él es de razón que estoy aquí. Edriel es de Argentina y su padre vive en los Estados Unidos. Nos conocimos cuando estuvo visitando a su padre. Hola Edriel, ¿cómo estás vos? Ah, Mi otra razón es mi otro amigo mío, Anthony. Mi otro amigo cuyo tuvo la idea para visitar a Edel. Anthony me dijo, voy a visitar a Edel. ¿Quieres venir conmigo? Sí, ¿por qué no? Gracias, Anthony. Y hola, ¿cómo estás vos? Antes de este viaje, yo no supe nada de Argentina, ni de Buenos Aires. Yo ni siquiera vi Evita. Yo no supe nada, nada, nada. What's new? Buenos Aires. I'm new. I wanna say I'm just a little stuck on you. You'll be on me too. Cuando estaba buscando para un vuelo hacia Argentina la primera vez, descubrí que puede ahorrar dinero si hubiera llegado 3 o 4 días antes. Anthony no podía llegar más temprano y él tuvo escuela, así que yo tuve que llegar solo y fue increíble. Fue mi primera vez que viajé solo y mi primera vez que me queda en un hostel maravilloso. Y cuando reunir con mis amigos, tuvimos un gran tiempo juntos. Ah, Nos quedamos en un hotel por una semana y nuestro hotel tuvo desayuno gratis. Entonces, desayunamos cada mañana a las 7 de la mañana cuando regresábamos de las discotecas. Estos momentos están muy cerca de mi corazón. Me encanto. La cultura en Argentina es muy interesante. La ciudad me recuerda a Nueva York. Hay muchos barrios en Nueva York que son exactamente lo mismo que algunos barrios de aquí. Sí, es Nueva York, pero con los árboles de palma. Mi experiencia aquí es muy divertido. Todas las cosas se sienten muy conocidas, pero son muy diferentes. Entonces, lo normal se convierte a lo extraordinario. Todo es una aventura, hasta ir al supermercado, el banco, el restaurante, todo es una aventura.
Mi problema en el aprendizaje de español es el escuchar. Todas las palabras me suenan igual y se mezclan en mi mente. Renuncié a pedirles a la gente que se repitan una y otra vez. No importa cuántas veces se repitan, porque yo nunca entendí. Ahora pretendo que hablo español perfecto y que comprendo todo. Por ejemplo, cuando estoy en un restaurante, yo ordeno algo como ravioli y el mozo me dice, ¿quieres butterchincho o butterchincho? Tengo entendido que me estás preguntando si quiero esto o aquello, pero no tengo idea de lo que dijo. Tengo un truco. Solo trato de repetir lo último que dijo. Por ejemplo, ¿quieres bolognese o bolognese? Bolognese. ¿Bolognese? Sí, claro. Yo no sé qué ordené. Es una sorpresa completa para mí. Cuando cuando la comida llega, me siento emocionado. ¡Él pidió esto! ¡Él pidió esto! Sí, siento que estoy jugando un juego de dígalo con mímica o charades en la vida real. La mayoría de las veces me dicen algo y miro la cara. Y cuando me dan una mirada rara, yo sé que mete la pata. Sí, Nueva York a Buenos Aires es muy divertido y me encanta. Pues es todo por hoy. Muchas gracias a Leila Frías por ayudarme con mi español. Y gracias a ti, gracias por ver. Hasta luego y nos vemos. Chao.